a estas horas, en un viernes además tan complicado. Así que, y hablando de este tema que parece ser que no es la opción para muchas personas, es un tema minoritario el linfedema. Esperamos que esta mesa os sea de interés y sin más dilación vamos a comenzar. La primera ponencia la va a hacer el doctor Juan María de Miguel, que es doctor en medicina, especialista en medicina física y rehabilitación y actualmente trabaja en el Hospital San Pedro de Logroño. Cuando quieras. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores, a los componentes de la mesa por reservar este espacio para hablar del tratamiento rehabilitador del linfedema y a ustedes por asistir. Vamos a ver si perdón. Bueno, en primer lugar lo que haré será una pequeña introducción, luego después una definición de qué consiste la terapia descongestiva compleja, cuándo se indica, qué objetivos tiene, sus contraindicaciones. Gracias. ¿El de la derecha? Vale. Lo primero que hacemos cuando hay un paciente con linfedema es intentar llegar a un diagnóstico lo más preciso posible de su etiología, sus circunstancias, para poder ofrecerle el tratamiento más adecuado. En cuanto al tratamiento, esta es la batería de las que disponemos actualmente. Se aconseja una dieta equilibrada para lograr una pérdida ponderal o por lo menos que no aumenten de peso. Fármacos que van desde rutóxidos, dicumarínicos, analgésicos, antiinflamatorios en caso de dolor, antibióticos si se presentan linfangitis o infecciones del miembro. Medidas de prevención para evitar que se produzca el linfedema o una vez que se ha producido para evitar las complicaciones del mismo. Se pide una higiene y un cuidado de la piel y de los anejos cutáneos, medidas de presoterapia, el drenaje linfático manual, o entrando ya en el grueso del tratamiento y lo más importante, los vendajes multicapa, prendas de compresión elásticas, ejercicios descongestivos, el mantenimiento de una higiene postural de ese miembro afecto. A la paciente luego se le instruye para que pueda seguir realizando una especie de drenaje en su domicilio. Se pide que mantengan el peso corporal. En situaciones en las que les afecte psicológicamente, pues también se puede hacer una terapia de apoyo. Y cuando esto fracasa, pues se pide ayuda o se recurre a la cirugía. La mayor parte del tratamiento para la mayor parte de los linfedemas es conservador. Solamente en los casos, como decía, que pues, fracasa o no se consigue controlar, es cuando pedimos a los cirujanos pues, que actúen. Es un campo que está en total desarrollo y cambio, con lo cual pues, puede que esta diapositiva con el paso de los años pues, cambie. La terapia descongestiva del linfedema es una estrategia en la cual se combinan esas partes del tratamiento que se ha visto más eficaces para contener el linfedema en un primer momento, que serían la representación que muestran estos dos círculos entrelazados. La primera parte se desarrolla en un medio sanitario, lo realiza un fisioterapeuta durante un tiempo limitado, para que una vez que la paciente pues, se implica, conoce el tratamiento, se ha instruido, pueda seguir haciéndolo pues, en el resto de tiempo que pues, lo precise, si es durante toda su vida, pues, durante toda su vida. Es necesario hacer un pequeño recorrido histórico de autores pues, que han marcado hitos en el tratamiento del linfedema, como fueron pues, el matrimonio Winnie-Water, Boder, que fue el que perfeccionó las técnicas de drenaje, también Leduc, y luego hay que mencionar a Mijail Fildi, que fue el que pues, estableció el tratamiento descongestivo del linfedema tal y como lo conocemos hoy en día. Les pongo aquí los sinónimos porque cuando uno va a buscar en la bibliografía puede encontrarse, o al revés, puede no encontrárselo porque se utilizan distintos nombres. Desde terapia física descongestiva compleja, tratamiento combinado, terapia descongestiva completa. Y no me pidan que se lo pronuncie en alemán porque no me lo traigo preparado. Hoy en día está presente en todos los tratados, guías de consenso, guías de práctica clínica y documentos que puedan consultar acerca del linfedema. Como lo definió Feldi, fueron un tratamiento basado en 4 pilares: los cuidados de la piel, la compresión, el drenaje linfático manual y la cinesiterapia. Y es un tratamiento crónico. Se dice que de por vida, salvo en algún caso pues que pueda resolverse.
¿Qué objetivo se pretende con esta terapia? Pues sobre todo prevenir los factores de riesgo y las complicaciones, mejorar el balance entre la producción de linfa y el drenaje, reducir el volumen del miembro, mejorar la consistencia cutánea o subcutánea, mantener y recuperar la función y como objetivos menores, pero no menos importante, la mejora de los síntomas del dolor, de la pesadez, de los problemas que surjan en la piel, evitar que haya limitaciones articulares, mejora de la estética y de la autoconfianza y por ende, mejora de la calidad de vida. Haciendo otra vez referencia, en el primer círculo que ven a su izquierda está la primera fase, que es la descongestiva, la que se trata, como decía, por un fisioterapeuta, incluye el cuidado de la piel, el drenaje linfático manual, los ejercicios. Cuando están entrelazados es cuando la paciente se la instruye, tanto en el automasaje como en el vendaje, en los cuidados de la piel. Y una segunda fase, que es la de mantenimiento, que es la que tendrá que seguir haciendo, salvo que haya recaídas, en el domicilio. Esta primera fase de choque consta, como les comentaba, de los cuidados cutáneos, mantener la piel hidratada, evitar compresiones, punciones, picaduras, cualquier elemento que rompa la barrera cutánea y haga que peligre o que penetren bacterias y tengamos una infección. El drenaje linfático, que es una serie de maniobras que vistas de fuera puede parecer un masaje, pero no es así, concéntricas de baja presión, con maniobras de llamado, de evacuación proximal, para conseguir que parte de ese líquido intersticial pues, vuelva a la linfa y conseguir ablandar, movilizar también tisularmente los tejidos, hasta el punto que puede llegar incluso a crear que hablamos incluso vasos colaterales o linfáticos colaterales en donde está la obstrucción. Otro de los elementos es la presoterapia multicameral secuencial. No deja de ser una funda dividida en diferentes cámaras, conectadas cada uno a un tubo y van inflándose de manera gradual y secuencial con mayor presión en la parte distal y menos en la proximal, remedando pues, una extrusión, una especie de masaje de la parte, ya como les comentaba, más distal hacia la más proximal. Una vez que hemos conseguido esa evacuación, se busca mantenerlo mediante una técnica que es la de vendaje multicapa compresivo. Se pone primero una espuma y luego después distintas capas de muy baja elasticidad, de tal manera que se forma un armazón y si se imaginan un continente que no es elástico, cualquier bombeo muscular va a favorecer que la linfa retorne a los linfáticos, al canal central y a la circulación. Y por último, los ejercicios respiratorios y algunos que están claramente pues, con efectos descongestivos. Una vez que hemos hecho esta primera fase de tratamiento, se continúa, la paciente ya está implicada, pues se continúa en casa con los autocuidados. Aquí pasan a tomar protagonismo las prendas de compresión confeccionadas a medida específica para el tratamiento del linfedema, o también unas que hay que pueden ajustarse con velcros. Se pide que se siga con los ejercicios, incluso pues que hoy en día ya pues hay en casi cualquier sitio pues grupos de tratamiento de mujeres, que digo mujeres porque en nuestro medio principalmente es femenino los pacientes, que pueden realizarlos. Se les pide que si lo han cogido pues se realicen automasaje o autodrenaje linfático. Y con todo ello, pues, salvo que haya recaídas, pues puedan mantener una vida bastante normal si no les da guerra el linfedema. ¿Cuándo se aplica? Pues no podemos aplicarlo en todos los pacientes cuanto quisiéramos, porque con la mandanga esta de que los recursos son limitados, pues tenemos que distribuirlo y proporcionar a la gente que más lo necesita. Las indicaciones actuales son en los linfedemas a partir del 2º grado. Hay que tener previamente una valoración clínica y las circunstancias que rodean a la paciente. Pacientes que son recién diagnosticadas de linfedema o al revés, pacientes que llevan mucho tiempo pero que han empeorado su linfedema o bien de volumen o la consistencia y en el contexto quirúrgico. Decir que en Estados Unidos que también consideran indicación pues, pacientes que están en estado o en un estadio paliativo oncológico. Si ven aquí este algoritmo terapéutico, en el círculo rojo les he puesto cuando está indicado el tratamiento de la terapia descongestiva del linfedema y como pueden ver es a partir del estadio 2A hasta el estadio 3. ¿Se puede realizar siempre el tratamiento del linfedema? Pues no. En pacientes con neoplasias activas del miembro es una contraindicación clásica y formal, actualmente vigente en la Sociedad Internacional de Linfología. También no está indicado el linfedema si hay una celulitis activa, en casos de insuficiencia cardíaca congestiva severa o moderada y cuando hay una enfermedad trombótica profunda. Contraindicaciones más cuestionables puede ser la hipertensión arterial no controlada, pacientes diabéticos o asmáticos o miembros paralíticos.
¿Qué resultados se obtienen? Pues bueno, el tratamiento del linfedema es un tratamiento eficaz y seguro, no complica y no empeora la enfermedad, mejora el volumen del miembro, entre el 20 y el 75% según la bibliografía que manejen, en parte también la amplitud del movimiento. No hay resultados concluyentes en cuanto a la mejora de calidad de vida, pero todos coinciden en que hay una mejoría sintomática hasta incluso del 75% con cualquiera de los métodos. Hablando de los métodos, volviendo a los autores que antes le comentaba que habían marcado hitos en la historia del drenaje linfático, pues cada uno de ellos hizo una escuela y estos, independientemente de cuál sea la escuela de la que proviene el fisioterapeuta, pues el resultado sintomático es una mejora muy grande. Nosotros en rehabilitación sí que podemos prever qué pacientes son las que van a ir mejor. Los factores que nos indican un mejor pronóstico son estos. El primero es la tolerancia a los vendajes, el más importante. En un estudio que tuve la oportunidad de participar, pues, que aquí se lo traigo, curiosamente las pacientes que hacían tratamiento en otoño sabíamos que eran las que peor iban a responder, no sabemos por qué. Y luego las pacientes que tienen menos daño linfático, como es lógico, bien porque ha habido menos complicaciones periquirúrgicas o no ha habido radiación, son las que también tienen buen pronóstico, así como las que tienen un inicio precoz, no tienen fibrosis o compactación del tejido, ni pérdida de elasticidad y también linfedemas de menos volumen. Curiosamente, son las personas de edad, las que son linfedemas de grado 2 de miembro superior y en las que hay pérdida ponderal, las que tienen mejor pronóstico en contra de los jóvenes, del resto de los grados del linfedema o de miembro inferior. Revisando la bibliografía, cada vez se pueden encontrar con más soporte y pruebas que pueden poner una base científica a lo que se ha venido haciendo durante años. Para concluir, la evidencia dice que es moderadamente fuerte porque no resiste a los talibanes de la estadística. Dicen que pues, hay sesgos metodológicos, que son precisas medidas de volumen más exactas, de la movilidad, de la función, de la calidad de vida. Y es difícil determinar qué parte de esos componentes es el que es más efectivo. De hecho, pues, se concluye que la terapia descongestiva del linfedema es efectiva en reducir el linfedema. El tratamiento, como les decía, se hace en bloques de 3 o 4 semanas. Y las revisiones siempre se centran en ver quién es más efectivo, si el drenaje, si la compresión neumática, y no hay estudios todavía con gran peso en cuanto a los ejercicios y los cuidados. Como prueba, es que ya desde hace años está incluido por Medicare el tratamiento complejo del linfedema. Ellos tienen indicación para el bloque de la terapia intensiva, tiene una modificación para la segunda fase, esa que les ponía de continuación en domicilio. Sí que piden, y es así, porque me parece que ha saltado la diapositiva, que el personal esté formado y tenga experiencia. Es fundamental que el fisioterapeuta que lo trate pertenezca a una escuela con tradición y con eficacia. Y luego también que la paciente pues, se implique en el tratamiento. Fuera de esto, el resto de prácticas que puedan ver o puedan conocer, la verdad es que no disponen de un peso ni pruebas para poderlo recomendar en la práctica. Nosotros en rehabilitación pues siempre sale algún estudio, pues el láser de baja frecuencia, la tecarterapia, pero la verdad es que no tienen el soporte bibliográfico que cabría esperar. Y para acabar el resumen, volviendo otra vez a los dos ciclos entrelazados, recordar eso, que la terapia descongestiva del linfedema consta de 2 partes, una intensiva que se realiza pues, en un medio sanitario, se va implicando a la paciente para que pueda seguir posteriormente, una vez que se ha conseguido la reducción de ese linfedema, poderlo mantener a lo largo del tiempo, en la segunda fase. Y eso es todo. Si os parece, damos las charlas y luego ya preguntas. La siguiente ponencia, Irene del Olmo no puede estar aquí. En su lugar será Paloma Domingo quien nos haga la presentación. Paloma es directora del Centro Boder de Fisioterapia, fundadora y vicepresidenta de la Asociación Española del Linfedema y coordinadora del Grupo de Linfedema de la Sociedad Española de Flebología. La presentación lleva por nombre Fisioterapia y ejercicio terapéutico, puntos claves en el tratamiento del linfedema. Bueno, buenas tardes y muchas gracias otra vez. Y yo voy a hablar de la fisioterapia y el ejercicio terapéutico como puntos clave en el linfedema.
Lo que no sé es dónde... sí. Hasta ahora, la mayoría de los profesionales recomendaban a los pacientes y sobre todo a los pacientes de cáncer de mama, que es donde más estudios encontramos, no realizar ejercicio, no coger peso, pero este paradigma ha cambiado, aunque todavía siguen muchos profesionales recomendando estas acciones. Y Harry Nielsen, a partir de unos estudios publicados en el año 2000, encontramos evidencia científica de que el ejercicio no está indicado y además es una muy buena indicación. Desde luego, para tratar un linfedema, que es una patología compleja, se necesita, como siempre, unidades de linfedema. Sabemos que en España existen muy pocas unidades como tal y que además las pocas que funcionan creo que no tienen todos los elementos que deberían de tener. Y aquí también quiero hacer una llamada a los médicos vasculares y sobre todo en este congreso en el que estamos, porque creo que es muy importante que se haga un buen diagnóstico y un diagnóstico en fase muy precoz. Porque necesitamos hacer prevención de los tratamientos y de los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos desde el primer momento, y luego en los linfedemas primarios un diagnóstico precoz donde no se esté mareando al paciente de especialista en especialista nos puede ayudar a tener una mejor efectividad y unos mejores resultados. Si nos atenemos a los criterios diagnósticos, como decía el doctor de Miguel, consideramos que hay un linfedema cuando hay una diferencia circométrica de más de 2 centímetros, una diferencia volumétrica de 200 mililitros y una diferencia superior al 10% de volumen con respecto a la extremidad sana. Pero mi pregunta es, ¿por qué tenemos que esperar a tener un estadio 2 para trabajar a un paciente que sabemos que puede tener y que ya tiene lesionado su sistema linfático? ¿Por qué no trabajamos sobre ese estadio 0? Estoy segura que el coste-beneficio en estos pacientes es fundamental. Además, le vamos a librar quizá de tener una manga de por vida. Y estoy segura que no se han hecho estudios, pero que el coste-beneficio de iniciar un tratamiento muy precoz seguro que es mucho mejor. Esta es una imagen de un SPECT de una paciente nuestra que tiene un linfedema primario y como ven en el miembro inferior izquierdo, que la terapia descongestiva compleja evolucionaba mal, respondía muy poco y la paciente decidió hacerse un tratamiento quirúrgico con anastomosis linfovenosas. Cuando le hicieron esta prueba, que yo estuve en el quirófano para ver la cirugía y me enseñó el cirujano, las imágenes son del doctor Lasso, estas imágenes me sorprendió la falta de musculatura del cuádriceps en el miembro afectado. Y a partir de ahí nosotros ya estábamos trabajando con ejercicio. Esto me llevó la confirmación de que teníamos que insistir y trabajar más sobre la parte muscular. La definición clásica de músculo es un órgano activo con capacidad contráctil que nos mantiene la postura, que nos permite el movimiento, pero hoy en día podemos considerar que esta es una visión simplista. Hay estudios muy recientes del 2020 que nos dicen que la contracción muscular induce a la expresión de miocinas que estimulan numerosos procesos metabólicos, considerándosele al músculo como el órgano endocrino más potente del organismo. Tal es así que también puede ser hasta predictivo de mortalidad en algunas patologías. Por lo tanto, y considerando al músculo como un órgano endocrino que tiene efecto diana sobre distintos órganos y sistemas, si hablamos sobre el sistema vascular, podemos decir que mejora la función endotelial, la revascularización, elonga y da elasticidad a los vasos. Si hablamos concretamente del linfedema, sabemos que el ejercicio muscular tiene un efecto directo sobre la inflamación crónica de bajo grado, como realmente podemos hablar que es un linfedema. Y luego, evidentemente, el músculo es uno de los factores en la ayuda del bombeo y del retorno en el sistema linfático.
¿Qué hacemos nosotros antes de empezar a tratar al paciente el linfedema propiamente dicho? Pues desde luego hacer una valoración global del paciente, una valoración a nivel facial, una valoración postural, si tiene mal apoyo plantar, unos pies valgos o varos, una retroversión o anteversión de pelvis, una cintura escapular descompensada que nos puede estar haciendo que haya una primera costilla más elevada y dificultando al final el retorno linfático. Por lo tanto, esto es imprescindible antes de abordar el tratamiento del linfedema como tal. Y después, el doctor de Miguel ya ha hablado de la fisioterapia descongestiva compleja como tal. De los ejercicios linfomiocinéticos hay muy poca evidencia científica de cuál y cómo hay que realizarlos, pero nosotros hacemos una valoración distinta de los ejercicios y empezamos siempre enseñando ejercicios respiratorios, después gimnasia abdominal hipopresiva, ejercicios pasivos, activos isométricos, ejercicios de fuerza y resistencia combinados con ejercicios aeróbicos. Todo esto supervisado por un fisioterapeuta experto, individualizado para cada paciente, es decir, no a todos los pacientes les mandamos ejercicios isométricos porque a lo mejor no lo requieren. Hacemos ejercicios respiratorios, ya que el transporte en el conducto torácico se ve beneficiado por la respiración diafragmática. Trabajamos también la respiración costal alta, ya que moviliza los músculos accesorios de la respiración y, como bien sabemos, el sistema linfático termina en el ángulo yugulo-subclavio. Por lo tanto, tenemos que cuidar muy bien que todo el raquis cervical y las cinturas escapulares estén correctamente. A continuación también enseñamos a nuestros pacientes gimnasia abdominal hipopresiva. Los ejercicios hipopresivos han demostrado ejercer una acción positiva en el retorno venoso y en el retorno linfático. Hay que tener mucho cuidado, por tanto, con los ejercicios respiratorios, porque los ejercicios respiratorios que creen una hiperpresión abdominal estarán creando una dificultad en el retorno tanto venoso como linfático. Por eso, este tipo de ejercicios que se terminan haciendo en apnea son realmente los únicos que han demostrado que pueden hacer una función de succión a nivel de los miembros inferiores. En la cirugía abdominal no realizamos este tipo de ejercicio hasta 3 meses después de pasada la cirugía. También utilizamos la terapia pasiva mecánica, el método Godoy, que el doctor de Miguel no lo ha nombrado, es un método de tratamiento, un método más de los muchos que existen en el tratamiento del linfedema, que tiene una peculiaridad y es que utiliza la terapia mecánica pasiva, un dispositivo que hace flexoextensión tanto de tobillo como de flexoextensión de codo. Y en estas imágenes podemos ver como en una primera linfografía apenas hay captación de los marcadores y en la segunda se ve perfectamente cómo ahí sube todos los marcadores hasta las ilíacas. Enseñamos también ejercicios activos asistidos, isométricos, con palos, pelotas, adaptándonos a la edad y a la situación de cada paciente, para pasar después a hacer ejercicio de fuerza y resistencia. Y esto es lo que quería, sobre todo, que quede de mi ponencia, que los pacientes con linfedema o con riesgo de desarrollarlo pueden hacer ejercicios de fuerza y resistencia, ya que no empeoran ni desarrollan el linfedema. Esto si lo hacemos de forma pautada y de forma reglada, ¿vale? No podemos pedir a un paciente que empiece a coger peso de manera indiscriminada. ¿Cuáles son entonces los objetivos de nuestro programa de ejercicio? Lo primero es conseguir la adherencia, que además es lo más difícil, es cuestión de prioridades. Si no hacemos que la paciente se implique en el tratamiento, nunca va a ser un tratamiento exitoso, hagamos lo que hagamos. Necesitamos primero que el paciente se conciencie de que él es parte de la curación y de su tratamiento. A partir de ahí, vamos a hacer una programación de ejercicios a corto, medio y largo plazo,
cuyo objetivo va a ser mejorar la capacidad funcional y aumentar los niveles de fuerza, y con esto el objetivo siguiente será mejorar el linfedema mediante el aumento de la masa muscular. Antes de empezar a hacer cualquier tipo de ejercicio, haremos unos test de valoración funcional, haremos una historia clínica recogiendo todos los datos clínicos, haremos una valoración de la composición corporal. Sabemos que en un índice de masa muscular por encima de 25 es un riesgo de desarrollar el linfedema cuando el paciente lo tiene. Hablamos de unos parámetros bioquímicos, una valoración cardiovascular muy sencilla y una valoración de la fuerza del tren superior, del tren inferior, de los rangos articulares y de la estabilidad. Y con todo esto haremos una planificación del entrenamiento, del trabajo de fuerza, que siempre va a ir acompañado del trabajo de cardio. Haremos 2 días a la semana o 3, separados entre 48 y 72 horas, de entre 8 y 10 ejercicios de los grandes grupos musculares, de 2 a 3 series por ejercicio y 8 a 10 repeticiones del RM. Nosotros realmente no jugamos con el 60-80% del RM, sino que empezamos con pesos muy pequeños y vamos adaptando, haciendo circometría constantemente y viendo los cambios que hay en la paciente. Evidentemente haciendo calentamiento y estiramiento. Hay algunas consideraciones especiales que tenemos que hacer. Debemos de realizar, si la paciente ya tiene un linfedema establecido, el ejercicio con la prenda de compresión, excepto en la mano, porque hemos comprobado que realizar el ejercicio con el guante dificulta la recuperación y la utilización de los músculos, de la musculatura intrínseca de la mano. Así que hacemos los ejercicios de la mano, ejercicios de fuerza y resistencia, pero sin el guante de la mano. Al acabar el ejercicio es posible que a veces sientan pesadez en el brazo o en la pierna. Hay que tranquilizar a los pacientes, no pasa nada. Y a las 24 horas, si continúan con esta sensación, entonces hay que volver a estudiar qué estamos haciendo, porque a lo mejor hay que cambiar la programación, hacer menos series o cambiar el peso. Y después, si uno tiene un linfedema, la vida también continúa. Muchas pacientes nos preguntan, pero yo antes hacía yoga, yo hacía pilates, ¿qué puedo hacer? Pues ahora también tenemos estudios que nos dicen que este tipo de pacientes, también los hay del linfedema de miembro inferior, pueden hacer otro tipo de ejercicios. La marcha nórdica ya tiene muchos estudios que nos dice que es beneficioso para los pacientes que tienen linfedema de miembro superior. El Dragon Boat. Nosotros desde la Asociación Española del Linfedema hacemos a veces jornadas para que implicar a las pacientes y que conozcan otro tipo de ejercicio. Y como conclusión diré que el ejercicio es seguro para pacientes con linfedema o con riesgo de padecerlo. En cirugías con lesiones del sistema linfático se debe prescribir lo antes posible y debe ser progresivo y supervisado por un fisioterapeuta experto. Muchas gracias. Gracias, Paloma. La siguiente ponente es la doctora Andrea San Martín, jefa del Servicio de Cirugía Plástica del Complejo Hospitalario de Navarra, que nos va a hablar de las indicaciones y diferentes técnicas quirúrgicas en el tratamiento del linfedema. Bueno, pues lo primero, agradecer que me hayáis invitado a hablar de esto, que bueno, a veces lo haces y da la sensación de que somos unos iluminados haciendo estas cosas, pero bueno, intentaré a ver si a lo largo de esta charla pues nos convencemos de que igual tienen una razón de ser. A ver. ¿Esto cómo va? Ahí. Cuando empezamos a plantearnos el hacer tratamiento quirúrgico del linfedema, nos planteábamos qué pacientes podían ser buenas candidatas. Y entonces, al principio establecimos una edad de 70 años, pero realmente esto no tiene mucho sentido. O sea, lo interesante es si la paciente tiene una vida activa, tal, porque la edad, en el fondo, no es una cosa determinante, nos hemos dado cuenta. También que tuviera un linfedema establecido. Bueno, pues esto tampoco es una cosa clara, porque ya hay estudios que hacen, cuando ya prevén que va a haber una lesión pues por ejemplo, en el cáncer de mama, una linfadenectomía, así, hacen anastomosis profilácticas.
Luego, sí que lo mejor es pacientes que tengan una buena adhesión al tratamiento conservador y también pacientes que tengan una clínica pues, tórpida, ¿no? Pues porque es más fácil que vean cierta mejoría. En el tratamiento quirúrgico, al final, lo importante es el estudio preoperatorio, porque es lo que nos va a definir qué técnica quirúrgica vamos a utilizar y cómo hacerla. Y lo que es lo principal en este sentido es la linfografía con verde indocianina, porque nos va a dar una idea de cómo está ese sistema linfático y entonces cómo podemos tratarlo. Existen otras pruebas de imagen, la resonancia, el linfotac y demás, pero al final vuelve a ser otra vez el verde indocianina, que a nivel intraoperatorio lo que nos va a decir si lo que estamos haciendo está bien hecho o no. En el estudio preoperatorio lo primero es tener claro que la clínica se correlaciona con el estadio con la fibrosis que presentan los vasos linfáticos cuando tú abres, ¿no? Entonces, en un estadio 0 tenemos una luz muy abierta y conforme va aumentando, en el estadio 1 ya lo que tenemos son vasos dilatados y poco a poco ya esos vasos se van fibrosando y ya no te van a servir para intentar hacer una anastomosis. Entonces, nosotros para ver esto lo que hacemos es un estudio intraoperatorio y lo que hacemos es inyectar a nivel subcutáneo, no es intravenoso ni nada, eso es todo subcutáneo, 0,1 mililitros de verde indocianina en la segunda y cuarta comisura. Y luego con el PDE, que es el Photodynamic Eye, es una máquina cercana al infrarrojo que nos permite hacer el mapeo de cómo están esos linfáticos. Entonces nosotros preoperatoriamente, o sea, viene el paciente a consulta, le citamos para hacer la prueba y vemos cómo tiene los linfáticos. Y también vemos que luego ese patrón que tiene de PDE se correlaciona con la clínica y con el estadio de fibrosis. En un estadio 0 vemos unos linfáticos que recogen toda la linfa, en un estadio 1 ya vemos esos vasos ya más dilatados, en un estadio 2 podemos ver cierto grado de algún vaso lineal y demás, pero también vemos muchos vasitos pequeños con mucho líquido extravasado. Y eso es un patrón en Stardust. Y luego ya en el estadio 3 ya lo que vemos es que no hay vasos linfáticos funcionantes, que es todo fibroso y que el líquido está totalmente extravasado y no se está recogiendo la linfa, sino que queda todo ahí con un patrón difuso. Entonces, esto nos ayuda a seleccionar el paciente. Este es el protocolo BLAST de la Universidad de Barcelona, del doctor Macià, del Clínico Barcelona. Entonces, lo primero que hacemos es, el verde indocianina, el indocyanin green, y vemos si los sistemas linfáticos están funcionantes o no. Si están funcionantes y tiene preservado el sistema linfático a nivel axilar, vamos a hacer unas anastomosis linfático-venosas. Si no es así, entonces lo que tenemos que, pero los linfáticos están funcionantes, entonces lo que tenemos que hacer es un trasplante ganglionar asociado o no a anastomosis linfático-venosas en pacientes que no requieren reconstrucción mamaria. Y en pacientes que requieren reconstrucción mamaria, lo que se hace es el Total Breast Reconstruction, que lo que se hace es, aprovechando que vas a hacer una reconstrucción mamaria con tejido abdominal, basado en la epigástrica inferior profunda, lo que cogemos es también, de manera contralateral, el tejido linfograso que rodea la circunfleja ilíaca superficial y ese tejido lo vamos a interponer en la zona lesionada, ¿vale? Entonces, la técnica quirúrgica, lo primero es, con el paciente despierto, antes de entrar al quirófano, le hacemos el verde indocianina, lo repetimos y con el mapeo marcamos los vasos. Lo que hay que hacer es, para no lesionar linfáticos funcionantes, tú lo que haces es, ves hasta dónde llega el linfático, ¿no? Porque la degeneración empieza de proximal hacia distal. Entonces, tú sabes que a distal los linfáticos van a estar mucho mejor que en proximal. Con lo cual, haces el mapeo y marcas, el linfático llega hasta aquí, pues tú abres ahí, no abres aquí, porque entonces romperías el flujo. Entonces, te vas lo más proximal posible y ahí es donde haces la incisión. Utilizamos un material de supermicrocirugía, utilizamos suturas de 12 ceros y entonces es un material que es específico, que yo la verdad es que ha ido mejorando un montón con los años y ahora tenemos un material muy chulo. Y también es muy interesante tener un microscopio que te permita intraoperatoriamente hacer el mapeo de los linfáticos. Nosotros por el microscopio, por el visor, ves los vasos, pero en la pantalla tú le puedes poner que te mapee y que veas el contraste, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos en el microscopio es esto. En la imagen de la izquierda vemos
un linfático y una vena, ¿no? Ahí son incisiones de 1 o 2 centímetros, es cosa pequeña, ¿vale? Y nos movemos a nivel subcutáneo. Entonces, luego ponemos el mapeo y ahí comprobamos que los vasos que hemos elegido funcionan, porque muchas veces tú estás disecando y dices, ¡ay, este vaso qué buena pinta tiene! Y tú le das al verde y por ahí no pasa contraste. Pues ese vaso no te sirve. Aunque tenga muy buena pinta, ese vaso no está recogiendo linfa. Entonces, tú lo puedes coser y te va a quedar muy bonita la anastomosis, pero es que si no pasa, no sirve. Entonces, aquí vemos, ¿no?, como luego, bueno, eso, como en la imagen de la derecha es eso, ya el mapeo, como el linfático vemos que ese linfático está recogiendo y abajo la vena que no recoge contraste. Una vez hecha la anastomosis, vemos cómo la vena ya se llena con el contraste. Esta anastomosis está funcionando. También eso es una sutura terminal, pero cuando encuentras una vena que es más grande que el linfático que tú tienes, lo que hacemos es una sutura terminolateral. Hacemos una incisión pequeña en la vena y metemos dentro el linfático. Y luego ya pues lo coses y lo fijas un poco para que no se salga. Y luego lo mismo, no me sirve de nada hacer una sutura muy bonita si luego no funciona. Hay que ver que funciona. Y lo mismo, compruebas que el linfático que tú has metido tiene contraste y está drenando en esa vena que tú lo has cosido. Si no, es que si tú no ves esto no funciona. O sea, si no lo haces así, no lo estás haciendo bien. Cuando no hay linfáticos permeables, no tiene sentido hacer anastomosis. Lo que tienes que hacer es un trasplante ganglionar. Se plantean como zonas donantes con baja morbilidad de la ingle, el tejido linfograso que rodea la circunfleja ilíaca superficial o bien el cogajo submental. Nosotros no lo hacemos, pero bueno, sí que está descrito hacer primero una linfografía de la zona donante para prevenir que no generes un linfedema de donde estás cogiendo los ganglios. Nosotros no lo hacemos y no hemos tenido nunca problemas. Cruzo los dedos que igual empiezo a hacerlo. Bueno, y esta es una imagen de un diseño del cogajo submental basado en arteria y vena submental, preoperatorio, disección de los vasos, y aquí vemos el tejido linfograso a trasplantar, ¿vale? Tenemos la arteria, bueno, esto es la vena, el tejido, los ganglios, la vena y la arteria, ¿vale? Y esto lo trasplantamos a la mano. En este caso fue una anastomosis terminolateral a la radial, a los vasos radiales. Y luego ya, cuando no tenemos vasos linfáticos permeables y además la paciente necesita una reconstrucción de mama, pues haces todo en uno. Entonces lo que hacemos es un colágeno 10, epigástrica inferior profunda, disecamos los vasos con el tejido dermograso abdominal y cogemos los ganglios contralaterales de la circunfleja ilíaca. Esta sería una imagen intraoperatoria y tiene que ser el contralateral porque luego cuando haces el insetit del colágeno le das la vuelta. Entonces tienes que meter esos ganglios en la axila. Entonces liberas bien todas las adherencias tal, y metes el colágeno ahí. Y este sería pues, un caso de una paciente intervenida así. Y cuando ya no hay vasos linfáticos, está todo muy establecido y demás, pues entonces lo que se puede plantear son técnicas reductoras. Lo que se ha visto que es lo que más funciona a nivel de extremidades es la liposucción tipo Brorson. Esto es una vibroliposucción, se pone un torniquete para reducir las pérdidas hemáticas y se hace una liposucción seriada. Vas midiendo, o sea, vas haciendo liposucción de la muñeca hacia el hombro, midiendo y comparando con el otro lado. Las incisiones se dejan abiertas y pones el manguito en el momento. El manguito no se toca en 3 o 4 días y lo que tienes que tener muy claro es que esto lo que te hace es reducirte el tejido fibrograso, pero no hace recirculación de linfa, con lo cual en el momento en el que tú abandonas el manguito o esto, va a volver a aparecer otra vez. Entonces, tienen que ser pacientes muy concienciadas con que el manguito lo van a tener que llevar sí o sí. Los cuidados posoperatorios, pues al final es un poco unirnos con las charlas del principio. O sea, nosotros puedes hacer anastomosis más chula y que funciona un montón y pasa todo el contraste, pero si luego la paciente no sigue un buen programa de rehabilitación, no sirve de nada.
Entonces, las anastomosis linfático-venosas ya a partir del tercer día empezamos ya con un masaje linfático suave, con elevación de la extremidad y demás. A partir del tercer día ya podemos empezar con ejercicios isométricos y demás, y ya es a partir de los 15 días cuando empiezan ya los programas de rehabilitación seguidos por un profesional y tal, que lo ideal sería hacerlo 3 veces por semana durante un año. Y, en principio, seguir utilizando el manguito durante ese primer año y luego ya, según evolución, pues ver venir. El trasplante ganglionar, como se trata de un colgajo libre, hay que tener un poquito más de cuidado hasta que eso ha cogido un poco de fuerza y las anastomosis están ya funcionando. Entonces, hasta los 15 días no empezamos con los drenajes linfáticos y demás, y es a partir del mes cuando ya se empiezan con los programas de rehabilitación, ejercicio físico y demás, pues un poco lo que han explicado mis compañeros antes, ¿vale? Y ya por último, resultados. Pues bueno, en principio esto es como los resultados son como inciertos, ¿no? El grado de satisfacción en general de las pacientes es muy alto. Las sensaciones subjetivas de pesadez, tal, no sé qué, eso más o menos todas las pacientes lo dicen. También es algo muy significativo la reducción del número de linfangitis, que pasan de tener igual 5 o 6 al año a tener 1, 2 o ninguna. Y luego también el someterse a una cirugía les ayuda a adherirse al tratamiento de rehabilitación, con lo cual al final todo suma, ¿no? Y luego la reducción de volumen y la necesidad de manguito pues es algo relativo. En pacientes que la cirugía ha ido súper bien, que tienen una adhesión al tratamiento rehabilitador súper bueno, pues sí que hemos tenido que dejan el manguito y que el volumen, el brazo prácticamente lo tienen igual que el otro lado. Pero la realidad es que esto pues no son todos los casos y ya nos gustaría. Lo bueno que tiene es que son cirugías, sobre todo la anastomosis linfático-venosa y el trasplante ganglionar asociado a reconstrucción mamaria, que no te van a aportar morbilidad, porque lo que es el trasplante ganglionar puro, eso sí, porque ya, bueno, estás entrando en otras zonas de entrada, ¿no? Pero si tú ya le vas a hacer la reconstrucción mamaria, hacer el trasplante ganglionar te lleva 1 hora o media hora más de cirugía, en una cirugía de 8 horas, eso no es nada. Y las anastomosis linfático-venosas realmente son cirugías lentas, muy minuciosas, muy de estar mucho rato mirando por el microscopio, pero realmente la incisión para la paciente es una incisión de 2 milímetros, o sea, 2 centímetros en el brazo, que rara vez dan problemas, que no se infectan, que no dan ninguna guerra. Entonces, en general, las pacientes están muy, muy satisfechas. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Hacemos preguntas y luego... Como quieras, o si no, que hable el doctor Samaniego. Vale, perfecto. Sí, a continuación el doctor Samaniego, que es vicepresidente de la CEFIL y, bueno, un cirujano vascular expertísimo en linfedema. Bueno, experto de aquella manera, porque hoy me han demostrado que hay muchos expertos en linfedema. Lo que quiero decir es que leí no hace mucho tiempo, me regalaron un libro del siglo XVIII de un especialista de París en tisiología, que en el prólogo decía: después de 30 años de tratar la tuberculosis, nunca he conseguido curar a ninguno y han sido los años más felices de mi vida. Con esto quiero decir que con el linfedema puede pasar lo mismo. Estamos atados a unos pacientes crónicos que van a mantener el linfedema o la tendencia al linfedema, y que lo que estamos consiguiendo es mejorar los síntomas, evitar las infecciones, reducir el tamaño del edema y darle otra calidad de vida. Pero no los hemos curado generalmente. Hay que seguir encima del proceso. Y ahí lo que es una labor imprescindible, y digo imprescindible, no necesaria, no, imprescindible, es la fisioterapia. Los fisioterapeutas son los que más cerca están de estos pacientes y los que más trabajo
hacen y los que más consiguen mejorías importantes que hacen que el paciente sea más feliz. Yo soy cirujano vascular. Entré como jefe de cirugía vascular en un hospital oncológico. Tengo 87 años cumplidos antes de ayer, por lo tanto, os cuento cuándo fue eso. En realidad, entré allí porque yo sabía hacer linfografías, que había aprendido en Barcelona y en el Hospital General de Asturias, donde fui residente de cirugía vascular, cuando el único hospital general que había en España era el Hospital General de Asturias. Entonces, no había ningún otro sitio donde se podía hacer vascular. Y, entre otras cosas, yo era el encargado de hacer las linfografías que llegaban a aquel hospital. Y entonces, en el oncológico de Guipúzcoa, cuando llegué en el año 68, me dijeron a ver si les ayudaría y hacía linfografías. Empecé haciendo linfografías, cateterismos arteriales y venosos, porque entonces no había la radiología vascular, sino que los vasculares teníamos que hacer esas cosas. Y eso me condujo a ver un problema importante, que era el linfedema posmastectomía. En aquella época se veían brazos monstruosos. No se atendía debidamente y empezamos a trabajar en ello. Lo primero fue la higiene, la prevención de infecciones repetidas. Antes has dicho que de estar con 5 infecciones al año a no tener una en 5 años o ninguna. Y eso fue mejorando. Hice que se introdujera un servicio de fisioterapia en el hospital. Y entonces ya conté con fisioterapeuta. Fui a una reunión en la Argentina y Chiuchi me habló del ganglio centinela. Entonces lo invité a venir al oncológico de San Sebastián y nos explicó lo que él estaba haciendo con el ganglio centinela. Introdujimos la técnica del ganglio centinela. Después de más de 100 mastectomías en las que se hacía la prueba de ganglio centinela y luego se extirpaban todos los ganglios, como era la costumbre, descubrimos que si hacemos caso a un ganglio centinela negativo, nos ahorrábamos casi un 60% de las extirpaciones ganglionares totales. Entonces empezamos a utilizar esa técnica. ¿Qué comprobamos? Que de cerca del 20% de linfedemas con la técnica tradicional pasábamos a menos del 12%. Y entonces dices, bueno, pues esta técnica hay que usarla, y se usa. Después, hoy, con el ganglio centinela en nuestro hospital, los últimos 3 años no ha llegado al 4% los linfedemas posmastectomía, aplicando todo lo que se ha ido progresando en esos años. Yo ya no estoy, pero me cuentan. Entonces, dices, bueno, ¿y si se puede operar? Y entonces un cirujano vascular busca la vía quirúrgica. Y entonces, si me puedes poner las diapositivas. Bueno, esta es una linfogamografía, porque las linfografías convencionales las dejamos de hacer y sustituimos por la linfogamografía, porque con esto, aparte de ver la figura, puedes hacer un estudio funcional. Os voy a explicar primero cómo ideamos el estudio funcional.
En los linfedemas postmastectomía tratamos de hacer esta imagen con contraste radioactivo en una zona libre de ganglios donde solo hubiera tránsito de vasos linfáticos, para lo cual cogíamos el antebrazo, entre la muñeca y el codo. Entonces, captábamos la cantidad de radiación acumulada en esa zona. Si no había progresión linfática, si estaba muy entorpecido el tránsito linfático, la acumulación de contraste radioactivo es mayor. Y entonces la curva que obteníamos era una curva ascendente porque se iba acumulando mucha cantidad de contraste radioactivo. Si había una función medianamente buena de linfa, la curva ascendía un poco y luego se ponía horizontal. Y si la función era normal, en el momento de la inyección ascendía algo y luego bajaba otra vez a cero. Esta era una manera de medir hasta qué punto funcionaba el trayecto de la linfa por ese antebrazo. Y eso te permitía valorar los resultados de un tratamiento. Tú tenías una curva que subía aceleradamente, le ponías un tratamiento medicamentoso, digamos, que favorece la permeabilidad capilar, que favorece el retorno venoso, etcétera, etcétera, y veías que había mejorías. No mejorías importantes, pero mejorías. Hacías un tratamiento fisioterápico. El tratamiento fisioterápico lo que tiene de bueno es que, cuando se hace bien y completo, es que reduce la fibrosis en el intersticio, lo cual hace a su vez que disminuyan las proteínas de alto peso molecular, favorece el mecanismo macrófago de las proteínas y eso hace que la circulación linfática sea mejor, porque además también favorece el peristaltismo linfático, porque todos sabemos que la unidad funcional de los linfáticos, el linfangión, tiene movimientos peristálticos que favorecen. Y con la fisioterapia se consigue mejorar todos esos mecanismos. Entonces, hacíamos el tratamiento de fisioterapia. Habíamos medido primero ese brazo de un linfedema postmastectomía. Lo medíamos después y veíamos la mejoría, lo cual era importante. Bueno, ya he metido un rollo. Ahora os voy a decir otra cosa. Esto lo pongo porque voy a hablar un poco de cirugía. Hay una cirugía de Thompson que consiste en la fasciotomía. La fasciotomía pretende comunicar el sistema superficial con el sistema profundo. La fascia muscular es una barrera entre ambos sistemas. No, esto no. La anterior, he movido yo. No, la primera. Entonces, ¿dónde se hace la fasciotomía? Pues la puedes hacer en el brazo, la puedes hacer en la pierna, la puedes hacer en el muslo, etc. Normalmente, fasciotomía hacía yo en las piernas. Cuando yo tenía un linfedema donde veía que el sistema profundo, como veis aquí con ese ganglio popliteo, era permeable, haciendo una fasciotomía en la pierna longitudinal, cortando la fascia muscular por detrás siguiendo la vena safena interna, por detrás de la safena, y la fasciotomía tiene que ser un poco larga y un poco ancha, porque si cicatriza no hay nada que hacer. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se hace la fasciotomía? Una cosa muy sencilla. La linfa del sistema superficial, que es la que está estancada, porque aquí vemos que el sistema profundo funciona, cae literalmente
en el sistema profundo y es absorbido por los linfáticos primitivos del sistema profundo. Y se consiguen mejorías importantes, pero no excesivamente duraderas. Pasados 2 o 3 años, aquello empieza a crecer de nuevo. Antes has comentado una cosa muy interesante, cuando has dicho que los linfedemas hay que atenderlos antes de que se desarrollen. Esto nos lleva a otro concepto que desarrollé en su día, que es el concepto del linfedema compensado. Todos sabemos que la linfa tiene una necesidad de transporte y los linfáticos tienen que tener la capacidad para que se cumpla esa necesidad. ¿Qué ocurre? Que puede no aparecer edema, pero la necesidad de transporte es justo algo menos que la posibilidad, que la potencia en el transporte. Y entonces es un equilibrio inestable. Y a la mínima hay cantidad de procesos en que se desencadena el linfedema y ya empieza el problema. Entonces, sí, como bien decías antes, se actúa cuando ves que puede haber, porque ves que está ese equilibrio inestable, es mejor actuar entonces. Porque una vez que se desarrolla el linfedema es mucho más difícil. La siguiente, pon. Esto es un edema de reflujo, una linfoquilorrea, y lo que tenemos es esa laguna amarilla que veis ahí, es un lago linfático en el muslo de esta paciente. Aquí se hizo una epipoplastia, llevando parte del epiplon a la región inguinal para que los vasos linfáticos del epiplon subieran la linfa hacia arriba. Se hizo el vaciamiento de esa laguna y se hizo la fasciotomía de condoleón profunda para comunicar y resultó bastante bien. Siguiente. Siguiente. Bueno, esto es plástica pura. Es cirugía que te corresponde. En los linfedemas penoscrotales, en una ocasión estando en París, me sentaron a la mesa con Servel, que era el que hacía la linfoplastia escrotal, penoscrotal. Y entonces aproveché para que me explicara. Y me explicó y me pareció sencillo lo que me decía y resultó que lo era. Si os fijáis, veis, está marcado ahí con bolígrafo toda la vuelta de lo que voy a quitar. Mira, ¿veis ahí? Está dibujado. O sea, se va a quitar todo eso de golpe. Eso incluye una serie de bocas donde la linfa no hacía nada más que mojar, mojar y mojar. Este era un pobre hombre que andaba con un maletín por la calle y le conocían en todos los bares porque siempre pedía un descafeinado y no lo tomaba. Solo entraba para ir al baño y cambiarse los paños que llevaba debajo del escroto para no mojar los pantalones. Mojaba constantemente. Se hizo esta intervención. Pon la siguiente. La siguiente. Como veis, todo eliminado. Esa piel con todas aquellas vesículas y rugosas, etcétera, etcétera, fuera. Todo el tejido interno y tal, dejar limpio todo y no os podéis imaginar la especie de lagos pequeños linfáticos que salieron al caldero. Esto resultó un éxito rotundo. Dejó el maletín y a la tercera revisión que le hice me dijo, doctor, no voy a venir más porque yo estoy estupendamente. Y hasta hoy. Siguiente. Esto es
la derivación linfovenosa. Ahí se ha hecho la transficción al vaso linfático. Las dos agujas, una a cada lado, se han metido dentro de la vena porque esta es una de las agujas que usaba para hacer los cateterismos. Mandé en un taller de un barrio de Donosti que me hicieran una especie de ranurado en la aguja, y así, metida la aguja en la vena, quedaba ese canal libre. Este es el fiador que se mete cuando haces los cateterismos y para pasar el catéter y demás. Y entonces, la vena controlada, para controlar la hemorragia. Pinchas la aguja que has hecho acanalada dentro de la vena. Coges un linfático que no esté más lejos de 3 centímetros. Haces la transmisión al linfático. Pasas las agujas por dentro. Siguiente. Tiras. Vas trayendo el linfático al interior. Siguiente. Y cuando lo has metido dentro, el fiador lo pasas hasta dentro para empujar al linfático en el interior de la vena y anudas en el exterior de la vena. De tal manera que ha quedado el linfático dentro de la vena pegado a la pared de la vena, atado ahí. Siguiente. La vez que más... Yo cuando conseguía derivar 2 o 3 linfáticos me daba por satisfecho. Pero siempre ocurría lo que hemos comentado antes. Pasabas a un linfedema compensado. Eso no es una curación definitiva. La cirugía no hace que tengas que prescindir de los fisioterapeutas. Como decía antes, son imprescindibles en este tipo de patología. Pon la siguiente. No sé lo que viene. Esto, las fantasías. Yo he dado la vuelta al mundo con los linfáticos. He participado en cantidad de sitios y me han hecho hacer que haga el resumen de las charlas que se daban. He hecho un montón con los linfáticos. Pero lo que no he hecho nunca es decir algo que no se puede hacer. Entonces, no voy a decir los nombres porque son muy conocidos mundialmente. Dicen, vamos a hacer la intervención de Nienulovich, o algo así se dice, que es el injertar un ganglio al costado de una vena y hacer que fluya con los vasos aferentes en el casco de la vena y el eferente ligado, pegas el ganglio, y eso, 3 veces que he hecho en mi vida, las 3 me ha dado un buen resultado. Y una de las que hice fue una niña que tendría 4 o 5 años, tenía un linfedema de miembro inferior, y cuando tuvo el primer embarazo, la vi por primera vez después de la intervención y vino a la consulta a decirme que hasta entonces había estado muy bien y que se le empezaba a hinchar la pierna. O sea, quiero decir con eso que aquello sí daba resultado. Pero esto es un invento de uno que se le ocurre. Si yo cojo el casquete del ganglio, donde vienen todos los vasos aferentes, entonces resulta que de una vez he conseguido, aquí tienes media docena de vasos que los implanto en la vena. Pues no es verdad. Porque cuando quieres limpiar el casquete y quitar el estroma del ganglio y estás allí con la pinza, dale que te pego a ver cómo saco y cómo tal, lo que haces es taponar todos los vasos.
Y el resultado, un desastre. Pero hay gente que se atreve a decir. Como por ejemplo, antes he oído otra cosa que no me parece. Hay quienes opinan que en un linfedema posmastectomía, en vez de dejar el trasplante linfático para cuando haga falta, hago un trasplante linfático en el acto quirúrgico de la mastectomía y ya está. Pues no está. Porque la mastectomía luego se acompaña cantidad de seroma, cantidad de reacciones inflamatorias, tal, que se cargan la operación que has hecho. Y además, si resulta que lo que vas a tener de edemas es un 12 o 18% o 20%, en el 80% de los casos no hubiera hecho falta. O sea que me parece que es una precipitación. La siguiente. Sí, ya está. ¿Ves cómo esto es el final? Fundación del capítulo de flebología en el Palacio Miramar de San Sebastián. Y ahí, en este congreso, sé que está Marinelo y sé que está Asturias. No me acuerdo ahora. Me manda emails cada 2 por 3 para felicitarme por algo y no me puedo acordar. Sé que están en este congreso, y este. Y que están fallecidos, no os lo señalo porque son más de la mitad. Ahí se fundó el capítulo español de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Y Jiménez Cosío, que es el que fundó el capítulo de linfología, que lo había fundado antes, Jiménez Cosío. Aquí estamos los que hacíamos linfología y linfología 3, flebología todos. Bueno, pienso que ya vale. Gracias a los 4 ponentes. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Yo si no tengo alguna por aquí. Esta es una pregunta un poco para todos. ¿Qué es lo que determináis respecto a la mejoría clínica de los pacientes de modo objetivo? ¿Qué es lo que valoráis? ¿El volumen, midiéndolo manualmente? ¿El volumen con test de calidad de vida? Realmente, ¿qué es lo que valoráis cuando eso es muy obvio, está claro, ¿no? Pero en casos más leves, realmente, ¿qué es lo que valoráis? O sea, ¿cómo objetivamente registráis eso? Lo valoras objetivamente, primero si hay una reducción de los síntomas, por los que ha consultado la paciente. Pues imagínate la pesadez, la consistencia que tiene el brazo, la circometría, son una serie de medidas comparadas con el otro brazo. Tienes las iniciales antes del tratamiento y las posteriores. Puede ser si hay una reducción 2 centímetros, 3 centímetros. Entonces tienes los síntomas, el estado de la consistencia del brazo y la circometría. Eso de manera objetiva y simple, que se puede hacer en una consulta de forma rápida, si no dispones de alta tecnología. Ahí ya tendrías una valoración simple. Te falta solamente una cinta métrica y eso. Que además quieres pasar algún cuestionario o alguna escala de calidad de vida, pues eso es fantástico. Pero no lo hacéis de forma... O sea, lo que hacéis es parámetros... Sí, en ¿no? las consultas del linfedema sí hay que hacerlo de forma arreglada, sí. Para eso sirve la revisión, de hecho. Sí. Además de la movilidad articular y de otra serie de medidas. A mí me gustaría preguntarte, a nivel quirúrgico, realmente cuáles son los resultados que estáis observando hasta ahora, si ha habido evolución en vuestros resultados desde que empezasteis a hacer la cirugía hasta ahora, y igualmente cómo medís esos resultados, porque yo a veces, bueno, contéstame y si no te sigo preguntando. Vale, pues sí, la verdad es que ha cambiado muchísimo. O sea, yo hace 2010 fui a la Universidad de Tokio a estar con el doctor Kosima, que era el que hacía esto, tal, y
yo volví aquí y empezamos un poco con el programa y empezamos un poco pues con un microscopio sin verde indocianina, con un microscopio que no tenía fluorescencia y con el material de microcirugía que usábamos de normal. Conforme han ido pasando el tiempo, hemos ido mejorando los equipos y demás y la verdad es que no hay color. O sea, de cuando empezamos a hacer un poco que tú abrías, cogías un vaso que era un linfático, pero tú no sabías si ese linfático era permeable o no, tú lo cosías y punto. Y esos, pues unos iban bien y otros no, y no sabías muy bien por qué. Y en cambio ahora, si haces todo tal cual, o sea, tú haces el PD previo, el PD intraoperatorio, compruebas que el vaso fluye, tal, esos casos van bien sí o sí. Y luego otros que igual en el momento pues el contraste no captaba por lo que fuera, porque la dilución se hizo mal, que esto también me ha pasado de todo. Pues igual en el momento de la cirugía no te quedas muy satisfecho, pero luego la paciente va bien. Y luego casos que tú crees que ya ves que no va bien la cirugía y no va bien y no va a ir bien tampoco después. Y casos que tú pensas que iba a ir bien, pero la verdad es que conforme hemos ido mejorando las técnicas y el material, el tal, se corresponde bastante lo que pasa en la cirugía con lo que ves después. Y luego nosotros a la hora de medir si ha funcionado o no, pues además de hacer lo que has comentado, les hacemos un PD posoperatorio. Y tú vas a la zona donde está el corte y pones el PD ahí a ver si fluye el líquido. Y es que se ve, o sea, en los que van bien tú ves un cordón que va por ahí, un patrón lineal claro que atraviesa la anastomosis. Esos son los que mejor van. Y luego habéis visto la evolución en el tiempo, quiero decir, si no se fibrosa esa anastomosis, si no hay, no lo sé, qué evolución, bueno, que no llevamos mucho tiempo histórico, tampoco ¿no? llevo tanto esto, pero... Para evaluarlo, ¿no? Pero quiero decir, ¿qué puede ocurrir ahí? Bueno, la teoría, yo hablo todo de teorías de lo que dicen los popes de estas cosas, es que al final el sistema linfático, con sus factores de crecimiento y su sistema que es como de absorción, lo que tú consigues es esos vasos dilatados que estaban al principio no evolucionan hacia una fibrosis, se produce como un efecto esponja que va descongestionando los vasos linfáticos de alrededor y esos vasos se pueden recanalizar. Eso es lo que dice la teoría. Yo todavía no me he dado tiempo a comprobarlo, pero sí que es verdad que las que van bien durante mucho tiempo. Pero es muy importante que hagan caso del tratamiento de fisio. Si no hacen, no vale para nada. Sí, entrando un poco con esto, después de una cirugía, por ejemplo, de anastomosis linfático-venosas, ¿qué plan de terapia, de rehabilitación, por ejemplo, de fisioterapia se les puede plantear a estos pacientes y durante cuánto tiempo? No, eso, una vez que haces la derivación, cuando va bien, pues se reduce el edema rápido y al poco tiempo pues está bien, pero no hay que dejarlo así. No hay que dejarlo así porque, aunque ahora acabas de decir que teóricamente el hecho de que tengas un vasoderivando facilita que el propio sistema linfático, pues en fin, de aquella manera. En realidad, lo que has conseguido es lo que os decía antes, una compensación, pero una compensación que está en el límite. Y entonces la actividad del fisioterapeuta es fundamental porque con su drenaje consigue que vaya más cantidad de linfa y al mismo tiempo que el intersticio no se vaya fibrosando. ¿Por qué? Porque no se estancan proteínas de alto peso molecular en el intersticio. Y lo fundamental es el buen funcionamiento del intersticio. En el intersticio está la vida. Si alguien estudia fisiología y anatomía y dice, ¿dónde se encuentra, como andaban en unos tiempos, el espíritu? Pues si hubieran conocido el intersticio, hubieran dicho que en el intersticio. Ahí se traduce todo. En el intersticio llega la sangre arterial con todos los elementos que necesita la célula. La célula coge del intersticio todo lo que le ha traído la sangre arterial. Es un taller que trabaja, tiene desechos,
¿A dónde los echa? Al intersticio. Y del intersticio vienen los capilares venosos y se llevan todo lo que ha producido la célula como elemento productivo y todo lo que ha echado de desecho. Se lo llevan. Pero hay una parte que no se la puede llevar. Y eso constituyen proteínas de alto peso molecular que no pasan a los capilares venosos. Y en cambio los capilares linfáticos primitivos, las bocas que están en el intersticio, cuando el intersticio está lleno de líquido y se distiende, esas bocas se abren y allí caen esas proteínas. Y así se limpia el intersticio. ¿Quién es el encargado? El sistema linfático. El sistema linfático es el que al final deja limpio de desperdicios al intersticio. Y eso es fundamental. Entonces, ¿tú has hecho una derivación? Sí. ¿Va la linfa? Sí. ¿Pero va suficiente? No. Oye, tiene que ser lo que va más de lo que se le exige que vaya. Pero eso tiene un límite. Sí, yo quiero felicitar a quien haya diseñado la mesa. Ojalá pudiéramos trasplantar esta mesa a todos los hospitales para poder tratar de forma integral a los pacientes. Bien, yo quiero especialmente, va dirigida una pregunta que no tiene por qué ser políticamente correcta la respuesta, a los dos cirujanos, porque representan dos mundos quirúrgicos diferentes, el vascular, que a priori tendría que ser, en teoría, el que tratara a ese paciente quirúrgicamente, y la realidad es que no es así, y tenemos una cirujana plástica que han liderado los cirujanos plásticos este tratamiento. Mi pregunta, pues, va en la dirección. Quiero saber tu opinión y su opinión. ¿Por qué esa cirugía está en manos y liderada por cirujanos plásticos que la estáis liderando, haciendo fantásticamente bien? ¿Y por qué hago yo un mea culpa de decir, ¿por qué los cirujanos vasculares no nos hemos metido? Excepto su caso, pionero. Que es una casualidad, que tampoco lo hubiera hecho. Pero bueno, ha coincidido que estaba en un hospital que alguien tenía que hacer algo. Bueno, pero dígame usted ahora qué cirujano vascular está haciendo eso. Nadie. La doctora sabe que sois Nadie. los cirujanos plásticos lo que lo estáis liderando. ¿Por qué motivo? Bueno, yo me imagino que como la mayoría de los linfedemas van asociados al cáncer de mama, eso al final un poco donde te buscan, ¿no? Somos nosotros los que vemos esos linfedemas, tal, los que nos preguntan, los que tal, y al final, como parte de las patologías, o sea, como parte del tratamiento puede ir asociado a la reconstrucción mamaria, a la liberación de adherencias, al tal y al cual, pues yo creo que hemos cogido esa vía y vamos por ahí. Ya no quiero entrar en tema de la microcirugía, supermicrocirugía y tal, porque eso, bueno, eso es un mono entrenado, o sea, eso no tiene más. O sea, yo, como cirujano vascular, un poco voy a contestar. Yo creo que la línea, sobre todo, un poco va por ahí, ¿no? Me refiero, es una cirugía, es una supermicrocirugía, me refiero, está hecho con microscopios de altos aumentos. Los cirujanos vasculares, de forma general, no manejamos ese tipo de técnicas. ¿Podríamos hacerlo? Pues sí, podríamos, pero bueno, no es un campo en el que yo creo que de forma general lo hagamos, ¿no? Entonces, yo creo que al final un poco sobre todo va enfocado en eso, ¿no? En ser una técnica pues, muy concreta, con un material muy concreto, con unos microscopios que nosotros habitualmente no usamos en las prácticas habituales, y yo creo que también eso pues, influye, ¿no? Que al final bueno, pues haya ido un poco derivando, ¿no? A las especialidades, en este caso la cirugía plástica, ¿no? Que es la especialidad que maneja, ¿no? Este tipo de técnicas y lo hace muy bien, ¿no? Creo yo. Yo en el pendrive que tengo ahí tengo una película filmada de la intervención. Dos tengo. Una, la primera, con las agujas de Curnan que mandé a hacer el canal, y otra que luego mandé que me pusieran una punta de goma para que al meter la aguja en la vena no dañara Entonces eso tenía un problema. No podía pinchar la vena con la aguja. Tenía que hacer un pequeño corte de tijera y luego meter por el agujero la aguja con la goma. Eso
consideré una mejoría técnica, pero como todo, de aquella manera. Pues si alguno de vosotros queréis comentar alguna cosa en especial. Así. Quería hacer una pregunta a Andrea. Cuando hace la técnica del colgajo libre, Sí. parece que hacía la anastomosis arterial y venosa, pero que en los ganglios no hacía nada. Cuando hace el control, ¿qué es lo que veis? ¿De la reconstrucción de mama? Sí, que lo hacéis en la muñeca. La técnica del colgajo libre. Vale, ¿cómo hacemos el...? Que hacéis la anastomosis arterial, la venosa, ahí va incluidos los ganglios linfáticos. He entendido que no hacéis ninguna anastomosis linfovenosa. Entonces, cuando hacéis el control, igual que hacéis el control después de hacer una anastomosis linfovenosa, ¿qué es lo que veis? ¿En el inmediato y posterior? A ver, básicamente esa técnica la utilizamos ya muy poco porque los resultados no han sido buenos. La realidad es esa. Hay que contarla, pero la realidad es que no da buenos resultados. Yo soy mucho más partidaria de hacer trasplante ganglionar axilar junto con el tejido mamario y anastomosis linfáticas, porque la realidad es que luego tú haces un PDE y al principio sí que parece que se descongestiona mucho y tal, pero tú no llegas a ver esos patrones lineales que vemos cuando haces una anastomosis linfático-venosas. Entonces, bueno, yo creo que, como todo, al final acá se acabará haciendo lo que realmente funciona y bueno, al final esto estamos como empezando un poco a saber. Yo ya digo, yo en estos 10 años veo que ha evolucionado un montón la cosa de cuando empezabas a hacer un poco, como me dijo a mí el doctor Cosima, esto es cuestión de fe. ¿Cómo que esto es cuestión de fe? O sea, ¿quién opera por cuestión de fe? A mí eso no me convenció para nada. Entonces, ahora sí estoy más convencida cuando veo estas cosas, ¿no? Y veo, pues eso, que luego hago el control posoperatorio y eso está fluyendo. Y veo que las pacientes, cuando ha ido bien la cirugía, van bien. O sea, entonces, realmente, sí, el trasplante ganglionar, yo creo que eso no va a triunfar. Yo una pregunta para Paloma. Estos pacientes que saldrían a estos tratamientos, además de esa mejoría objetiva fisiológica, ¿veis algún tipo de mejoría? Me refiero, al final estos pacientes son pacientes muy complejos, que no solo es el tema estético, muchas veces el tema psicosocial, la falta de movilidad. Bueno, vienen a implicar otras series de cosas, no solo el edema, inflamación, sino otra serie de connotaciones. Entonces, ¿veis algún tipo de mejoría, además de esa mejoría objetiva, física? Sí, además de la mejora física medible, ¿no? de la disminución del volumen del edema, el paciente primero se siente partícipe activo de su mejoría y como además es comprobable y es medible, sigue adheriéndose mejor al tratamiento y psicológicamente es importantísimo porque ya no es una pierna o un brazo que va con él, sino es una situación en la que tiene un control también. Entonces, psicológicamente, los pacientes cambian muchísimo cuando están en un programa de ejercicio. Yo quería preguntar sobre las unidades del linfedema, puesto que habías montado en tu servicio, si realmente las unidades del linfedema funcionan como tal o al final solo son 2 o 3 profesionales de cada sitio. ¿Qué opinas sobre estas unidades? ¿Existen de verdad? Sí, claro, sí. En el oncológico existía, pero existía el cirujano vascular y el fisioterapeuta, No había más. Bueno, y el cirujano plástico también. Lo que pasa es que son ya años que llevo jubilado y mis diapositivas y mis fotografías no he encontrado por ninguna parte. Pero tengo unas fotografías de esas piernas con esas excrescencias tremendas, tal cual, con unas piernas que por eso se llama elefantiasis, porque elefantiasis no se llama por el tamaño de la pierna, ni por lo gorda que es, sino por lo como tiene la piel. Las alteraciones de la piel es a lo que los griegos le llamaron elefantiasis, porque la piel de aquellos que tenían linfedema se iba con el tiempo pareciendo a la piel de los elefantes. Y los romanos a eso le llamaron la enfermedad de los griegos. Eso es la elefantiasis. Y cuando habéis hablado del masaje linfático
que empieza Binebarter, le llama masaje linfático. Luego ya Boder le llama drenaje linfático. ¿Por qué? Porque el concepto de masaje es más amplio, el drenaje es más concreto, es más para los linfáticos, el masaje es más general. Bueno, la unidad era la fisioterapeuta, el cirujano vascular, nuestros respectivos ayudantes y cirugía plástica que nos ayudaba en algunos temas para mejorar. Y lo que te he dicho del linfedema penoescrotal, eso es una intervención puramente de cirugía plástica. Si no hay que hacer nada, no hay que nada más que limpiar, quitar y queda perfecto. Ahora el concepto quizás sea un poco más evolucionado y en las unidades del linfedema se trata de coger hablamos de las pacientes porque es la mayor prevalencia en el mundo en nuestro medio, ¿no? Coger las pacientes desde que tienen la intervención y ahí pues enseñarles las medidas de prevención, los cuidados que tienen que tener. Por supuesto. Previamente estás en contacto pues, con los cirujanos y ya haces un seguimiento profiláctico del linfedema, estudiando los ejercicios, los cuidados que tienen que tener. Es que tiene que ser así. Sí, y luego además, yo creo, vamos, desde que nos entran los médicos rehabilitadores y las llevamos, porque pertenecen a los servicios de rehabilitación, en la mayoría parte de los hospitales, yo creo que ya están implantadas. No solamente porque es que vemos la cirugía oncológica, pero hay otros casos de linfedema, pues, bien traumáticas o bien linfedemas primarios. Entonces, el concepto es un poco, yo creo que para los pacientes es mucho más rico, es más necesario y bueno, pues hasta el apoyo que se prestan estando unos a otras, conviviendo y viendo pues, los problemas que tienen pues, en el gimnasio y con vosotras, pues aportan soluciones uno otro. Es un concepto, yo creo, más amplio y creo que les aporta pues, más soluciones. La mayor responsabilidad en los linfedemas los tenéis los fisioterapeutas, con diferencia. Con diferencia. Es una patología que la dedicación mayor es por parte de la fisioterapia, sin duda ninguna. Lo demás son cosas puntuales que haces, que bien, que bueno, que tal, pero nunca, aun haciendo y aun resultándote bien una cirugía, puedes prescindir de la fisioterapia. Nunca. Y es porque nunca, una vez que se ha establecido el linfedema, al menos en mi experiencia de años, se llega a establecer una recuperación total, absoluta, que no requiera ningún seguimiento ni tratamiento. Eso no ha pasado nunca. Bueno, yo creo que vamos a dar por finalizada esta mesa, un poco como normalmente como mensaje para llevar a casa, bueno, pues un poco la necesidad, ¿no?, de estas unidades multidisciplinares que mayoritariamente en los hospitales públicos de España pues no hay, alguna excepción, a lo mejor una unidad un poco más encaminada al cáncer de mama, pero bueno, los linfedemas no solo son, aunque mayoritariamente es mastectomía, pero bueno, hay más causas. Y bueno, pues esa necesidad en estas unidades que, bueno, probablemente son pacientes que están pues poco tratados, poco seguidos, ¿no? Y bueno, pues un poco ese pequeño llamamiento desde aquí a esa necesidad que probablemente no esté adecuadamente cubierta. Muchísimas gracias a 4 ponentes y muchas gracias aquí a los supervivientes de este congreso. Y nada, damos por finalizado el 28 congreso del capítulo. Gracias.